Cordial saludo, mi nombre es Karen Diana Gaviria, estudiante del programa de licenciatura en lengua extranjera y el día de hoy me encuentro con el docente Juan Pablo Gallego, docente en el área de inglés, y vamos a responder unas preguntas con relación al tema pasos que el docente realiza para planear su clase. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Como primera pregunta tenemos, ¿qué elementos considera indispensables al momento de impartir sus clases para llevar a cabo con éxito el proceso de enseñanza-aprendizaje? Bueno, en mi caso yo tengo en cuenta la población a quien me dirijo, es decir, pues los estudiantes, sus destrezas y sus necesidades. Para mí también el espacio es muy fundamental, me refiero al aula de clase y a sus recursos físicos. El tiempo también es algo muy primordial, ¿cierto? Reconocer que tanto tiempo dispongo para la clase me permite diseñar con mayor estabilidad una intervención pedagógica. ¿Le parece importante incluir una activación de los conocimientos previos antes de iniciar con un nuevo tema? Pues en realidad no es un asunto si es importante, es más bien una obligación en la formación el activar los conocimientos previos. Digamos que con estos conocimientos se dispone al educando a integrar su saber previo con uno nuevo y eso le permite dar sentido a todo lo que ha aprendido. Con relación a lo anterior, ¿qué cree usted que interfiere en la concentración de los estudiantes en el aula de clase? El ruido que surja por fuera del aula, el mal uso de los dispositivos, por ejemplo el celular, un tono de voz inadecuado por parte del docente, los recursos o los materiales que son difíciles de comprender. Y a pesar de que existen diversos distractores, para mí estos suelen ser los más comunes. ¿Qué errores se pueden presentar en un aula de clase a pesar de tener la planeación de esta y cómo los afronta? Bueno, para mí el error más significativo es la fijación del tiempo para una actividad específica, incluso para la clase en general. En ocasiones, digamos, circunstancias cognitivas, por la disciplina u otras variables, un mal diseño en el tiempo de una actividad da puerta a espacio de ocio en el aula de clase, por ejemplo. Entonces, este es uno de los errores que más se suelen dar al momento de planear una clase y ejecutarla. ¿Cómo diseña su material didáctico y qué resaltaría en su trabajo? Yo resalto mucho que, bueno, pues en realidad el material que se diseña en el aula de clase no es un material que se diseña porque ya es un material que existe, es decir, que ya está creado. Si menciono libros, audiolibros, revistas, etcétera, de antemano las instituciones ya cuentan con este tipo de material e incluso cuentan con material específico del área. Entonces no puedo darme el crédito de decir que diseño material, más bien lo que hago es reconocer qué material existe en mi entorno y saber aplicar este material de acuerdo al propósito de la clase. Determinar cuándo es importante el uso de un libro, un video, un audio para adaptar un conocimiento. En mi caso, yo hago uso del material institucional. Básicamente es eso. ¿Por qué es importante el proceso de innovación en la asignatura que usted acompaña? El proceso de innovación, bueno, en mi área de inglés yo debo ser evolutivo con la formación que oriento, ¿cierto? Yo no me puedo estancar con métodos bastante antiguos o obsoletos. Entonces, eso me exige navegar y usar distintas estrategias, no solo desde el lenguaje como tal, sino estrategias tecnológicas, por ejemplo, que me permitan atrapar la atención y el interés del estudiante. De ese modo, la innovación de la práctica, en mi caso, es prioritaria y así evito caer en la monotonía de la enseñanza. ¿Se ciñe al currículo dado por su institución de manera estricta o de alguna forma lo adapta según el proceso de enseñanza-aprendizaje? Bueno, en teoría mi trabajo me exige seguir el currículo institucional. Pues en realidad yo no me puedo salir del modelo pedagógico y las implicaciones que la institución disponga. Pues las implicaciones hablando del modelo pedagógico y el currículo. No obstante, yo como docente tengo la libertad de adaptar lo allí sugerido en el currículo o en el modelo pedagógico a las necesidades de mis estudiantes. De ese modo, yo le estoy cumpliendo a la institución y al mismo tiempo al educando como tal. ¿Cómo interactúan entre sí los diferentes elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Cómo interactúan entre sí los diferentes elementos? Bueno, entonces voy a como a describir una interacción.
Empecemos con los estudiantes, ¿cierto? Los estudiantes interactúan con el material diseñado en un espacio adecuado, que básicamente es el aula de clase, siguiendo un modelo pedagógico que se ve evidenciado en el plan de aula y que son guiados por un docente. Entonces, allí acabo de hacer mención o menciono distintos elementos, como cuáles, como los estudiantes, el espacio, los modelos pedagógicos, el plan y el docente como tal. Si continúo con el ejemplo pues la interacción de los elementos, entonces en estos espacios con estos sujetos se refuerzan conceptos previos, se imparten nuevos conocimientos y se ejercen procesos reflexivos entre los estudiantes e incluso con el mismo educador. ¿Listo? Entonces de ese modo pues doy una idea o un ejemplo de cómo interactúan en realidad los elementos del proceso de enseñanza y aprendizaje. La siguiente pregunta es, ¿cómo impacta el papel del docente en la gestión del proceso de enseñanza-aprendizaje en los resultados de los estudiantes? Bueno, el docente en realidad es un gestor del conocimiento. Este ayuda y promueve la formación en el educando, quien finalmente desde su autonomía, desde sus necesidades o desde sus intereses, adapta un nuevo conocimiento en su vida. Por lo tanto, para mí el docente es un guía para el estudiante y en algunas ocasiones es un modelo social o un ejemplo a seguir. Lógicamente, pues con todo lo que acabo de decir impacta en el desarrollo de un sujeto, pues de algún modo gestiona lo que éste necesita para que esta persona o este sujeto pueda evolucionar en su entorno. ¿Cómo sus estudiantes pueden evaluar su labor docente? Fácil, un estudiante me puede evaluar desde el conocimiento adquirido. Si su adaptación a mi área es acorde, de algún modo se ve reflejado mi labor docente. De este modo, ¿considera que el contexto puede afectar el proceso de enseñanza-aprendizaje y si es así, cómo lo afecta? Claro, el contexto afecta el proceso de enseñanza-aprendizaje de muchos o de muchas formas. Todos los entornos, ya sean institucionales, sociales, familiares, incluso los de culto, inciden directamente en la formación del sujeto. Por ejemplo, el rendimiento de un educando con una calamidad familiar, con un problema en la institución o con problemas en su entorno, no es igual al rendimiento de otro educando que no tenga ese tipo de dificultades. Otro ejemplo, una disposición a la clase de un estudiante que tiene una alimentación adecuada en sus mañanas no es igual a un educando que no lo tiene. Y así puedo dar varios ejemplos de cómo el contexto, sea familiar, sea institucional o social, afecta el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cuáles son los factores clave que contribuyen al aprendizaje significativo y duradero en los estudiantes? Factores fácil, el entorno escolar, el entorno social, la dinámica de la clase, el modelo pedagógico en la institución, la preparación del docente, los recursos educativos, todos ellos son factores que contribuyen a un aprendizaje significativo. Profe, ¿cuál es su opinión sobre la finalidad de la educación y cuáles son las características que debe tener un especialista en educación? Bueno, para mí el verdadero propósito de la educación es formar al sujeto para su propio bien y el bien común, ¿cierto? Una intervención en el aula de clase no solamente se trata de impartir un conocimiento específico, esto también se trata de formar habilidades blandas. Cuando yo hablo de habilidades blandas me refiero al liderazgo, al trabajo en equipo, a la autonomía, etcétera. Y que estas habilidades de algún modo suplan una exigencia en lo social, una exigencia o una necesidad en lo cognitivo y por qué no en lo emocional. Y que además permita construir comunidad. Entonces, por lo anterior, algunas de las características de un verdadero educador, o un verdadero, pues docentes hay muchos, pero el que ejerza bien su labor debe que tener o debe que ser líder, debe que ser empático, debe que ser un gestor, un pensador crítico, y un promotor de lo emocional y lo intelectual. ¿Cómo define la adquisición del conocimiento y qué papel juega en el proceso de aprendizaje? Adquirir un conocimiento es implantar un saber a los propios esquemas cognitivos y mentales, ¿cierto? Que permita generar un cambio en el actuar y en el pensar. En otras palabras, se trata de apropiarse de un saber específico y saber conducir este saber ante cualquier reto en el entorno. Entonces, adquirir un conocimiento básicamente es una piedra angular en el proceso del aprendizaje.
Pues una vez se implanta el saber, este mismo se experimenta y genera un aprendizaje, una estrategia que da soluciones inmediatas en la cotidianidad. Eso es básicamente qué es adquirir el conocimiento y qué papel juega en el proceso de aprendizaje. Finalmente, ¿qué criterios tiene en cuenta para seleccionar los recursos o materiales didácticos que utilizará en su clase? Que sean acordes al tema, que sean acordes a las edades de los educandos, que sean lúdicas, que permitan a los educandos identificarse en su entorno, que sean de fácil acceso por dentro y fuera del aula. Para mí esos son como los criterios bases para usar ciertos recursos. Muchas gracias por su tiempo. Listo, con mucho gusto.